Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 24 de octubre del año 2025. Son las 7:07 de la noche. ¿Quién les habla? Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del municipio industrial de Risaralda, el municipio de Dos Quebradas, pero el día de hoy transmitiendo desde la fría ciudad de Pereira, que está haciendo un frío todo el día llovido. De hecho, estaba bastante preocupado porque creí que en algún momento por estos temas del frío, a veces hay temas eléctricos y la zona donde vivo pues es un poco, está cerca, está más cerca de Cartago que de Pereira, pero pues está todavía en Pereira y muchas veces acá el tema del fluido eléctrico es fatal. Cuando hay aguaceros muy fuertes, pues lamentablemente se nos va la energía y entonces no podríamos haber orientado. Afortunadamente, pues hoy tuvimos esa fortuna de poder estar aquí en la sesión con ustedes. Quien nos acompaña y que a quienes también les doy mis muy buenas noches, ya que me las han hecho llegar por chat, Cristian Ortiz González, Jessica Franco Berrío, Harold Castillo y Emily Huetocue. La verdad, pues muy contento de estar con ustedes en una nueva sesión que es lo que corresponde a la competencia de investigación. En la primera sesión estuvimos hablando de lo que fue la estrategia CENOVA que tiene SENA como investigación, donde dejamos claro que nosotros como SENA trabajamos es el tema de la investigación, pero aplicada. Posteriormente explicamos lo que fue el mapa mental, que es una de las actividades que ustedes están entregando, y luego comenzamos a desarrollar lo que tiene que ver con la parte del formato que hace referencia a la propuesta de investigación, que es lo que nosotros pues venimos a trabajar el día de hoy. En la primera sesión estuvimos explicando, en la sesión anterior estuvimos explicando algunos apartes del formato de cómo ustedes deberían irlo diligenciando. Voy a comenzar dando una pequeña sinopsis de lo que hemos ya visto para posteriormente ya comenzar con lo que tiene que ver ya con esos nuevos ítems que son los que, digamos, vamos a trabajar. Entonces, denme un segundito para ya compartirles pantalla y poder trabajar entonces con esta. Denme un segundito acá, que siempre pues uno, que hay unas. Lado de móvil, cultivo el vehículo. Un segundito aquí, muchachos. Enlaces. Perfecto. Ya estamos aquí listos. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Si me pueden, por favor, confirmar si la pantalla en este momento se está viendo en la sesión. Les agradecería mucho. Les agradecería mucho. Vamos a ver. Bueno, yo asumo que sí, pero pues nadie habla. Bueno, entonces vamos dentro de lo que nosotros estamos trabajando, pues tenemos lo que es la propuesta de investigación formativa. Se explicó lo que tiene que ver con título del proyecto, se explicó lo que tiene que ver con el resumen, las palabras clave y la justificación. También se habló que ustedes deben ir llenando esto con todos los documentos que consulten y que les sirve para, o que les esté sirviendo para llenar ese primer punto. Deben ir diseñando un instrumento de evaluación, normalmente encuesta, que tenga que ver con la temática que ustedes están investigando
Después de ella, deberían aplicarla, hacer el análisis, interpretar los datos y sacar las conclusiones. Entonces, vamos a continuar con esta parte de investigación. Vamos a hablar un poco de lo que son los antecedentes, problema identificado, pregunta de investigación, población, objetivo general y similares. Entonces, vamos a desglosar un poco cómo se trabaja esta parte. Entonces, vamos a comenzar con los antecedentes de investigación, que es una de las partes pues, que también hace y que digamos que todo que se va a trabajar en esta propuesta, pues ustedes deben tenerlo en cuenta en el momento de diligenciar el formato. Entonces, cuando usted va a lanzar una propuesta de investigación, usted tiene que mirar si eso ya se hizo, bajo qué condiciones se hizo, quién la hizo, en qué momento histórico lo hizo y similares. Usted no puede salir a reinventar la rueda en investigación cuando la rueda ya ha sido ampliamente descubierta, pero usted sí lo que pudiese es encontrar nuevas aplicaciones para la rueda, pero tendrá que sustentar y tendrá que revisar si en esos antecedentes de investigación alguien ya ha hablado de eso. ¿Por qué son importantes revisar los antecedentes? Todo en la vida le va mostrando una tendencia con base en los antecedentes. A veces dicen, no debemos desconfiar de las personas, pero usted a veces mira ciertos antecedentes y te puedes ir dando una idea de cuál es el comportamiento de esa persona. Y normalmente los antecedentes, las tendencias continúan. Entonces usted ya puede saber a qué se enfrenta y qué temáticas hay. Igual que pasa en derecho cuando hablamos del tema de las jurisprudencias, cuando un caso ya se ha evaluado y es posible que un juez tome la decisión con base en jurisprudencias de condenar o de absolver a alguna persona que está en ese momento en juicio, justamente citando esas jurisprudencias. ¿Qué son esas jurisprudencias? Antecedentes. Entonces, en la investigación, cuando hablamos de los antecedentes, pues lo primero que tenemos que mirar es qué investigaciones preceden al actual. Y volvemos al mismo tema. Ese tema de los antecedentes también tiene que hacerse con notación bibliográfica. O sea, nosotros tenemos que saber esas investigaciones de dónde salieron. Insisto que en este trabajo que ustedes están desarrollando no es válido. Me lo dijo una tía en Miami, lo vi en un video de TikTok, lo vi en un video de YouTube. Eso no sirve. Esto es investigación. Hay gente que se come cuanto clickbait existe en redes sociales y termina pues quedando pues completamente en ridículo cuando expone ciertas ideas, cuando uno tiene que hacer referencias a lo que hay en investigación y tener fuentes serias y confiables. Google puede llevarte a fuentes confiables. Wikipedia no es una fuente confiable. Entonces, digamos que cuando ustedes estén revisando los antecedentes, tienen que ir a bases de datos ya científicas que le permitan encontrar justamente esos antecedentes o esos elementos que anteceden a su investigación y revisar si ese impacto ha tenido éxito o no. Y también revisar si de pronto yo puedo comparar esto que tuvo éxito y quiero hacer una investigación similar en mi región y determinar si esa estrategia tiene o no éxito. Ejemplo, si yo voy a hacer ese proyecto que en algún momento hipotéticamente les he ido hablando, relacionado con la prevención del embarazo adolescente, pues yo lo primero que tengo que mirar es si, aquí, si a nivel mundial, qué estrategias se han hecho. Entonces, es lo primero que también hay que empezar a mirar. Los antecedentes hay que mirarlos mundial, hay que mirarlos nacional y hay que mirarlos localmente. Es decir, en ese caso que les estoy esbozando, yo tendría que ir a buscar si en el mundo han hecho ese tipo de investigaciones y qué resultados obtuvieron. Si en Colombia se han hecho ese tipo de investigaciones, qué resultados se obtuvo. Y si
realmente ya en la ciudad donde vivo se han hecho ese tipo de estudios, ¿qué resultado tuvieron? Profe, entonces si eso ya se ha hecho, no lo hacemos. No estoy diciendo eso, porque es posible que esos estudios o esas estrategias que se hayan hecho no sean iguales a las mías, que de pronto se utilizaron unos medios de difusión que no aplicaban, o por el contrario demostraron que fue exitoso y que uno se pregunta por qué eso no continuó. Entonces, los antecedentes me permiten determinar si realmente en las experiencias que se han tenido respecto a ese tipo de investigaciones, a ese tipo de productos, a ese tipo de elementos investigativos que yo voy a usar, si realmente han tenido éxito o no, y tengo que mirarlo nacional, perdón, mundial, nacional y local. Entonces yo tengo que hacer ese tipo de investigación, antecedentes. Y si no hay antecedentes de proyectos exactamente iguales al mío, debo buscar proyectos similares y revisar esos antecedentes. Pero todo ahora estamos en pleno siglo XXI, donde las tecnologías han avanzado bastante y aunque queda todavía muchas cosas por hacer, por inventar, por darle otro uso, etcétera, nosotros nos tenemos que enfocar en esos antecedentes y todo va a tener algún antecedente de algo. Normalmente, pues uno trata que los antecedentes de investigación y todo eso sean relativamente recientes, 5 años a 10 años. Máximo, porque si usted va a citar un estudio de los años 60, por ejemplo, en el caso de la estrategia que yo estoy planteando para el tema de la prevención de embarazo adolescente, en los años 60 teníamos realidades muy diferentes a los que tenemos ahora. No había internet, no habían redes sociales. El mayor medio, de hecho, casi prácticamente en Colombia eran pocas las familias que tenían televisión. La gran mayoría escuchaba era radio. Entonces, seguramente, pues ahí hablará mucho que radio sería pues el principal elemento para difundir alguna campaña que fuera en ese tema de prevención, pero si lo extrapolamos al siglo XXI, año 2025, ya la gente prácticamente no escucha radio, es muy poca la que escucha radio y seguramente ya hay otros medios, otros formatos que se utilizan para ese tipo de campañas. Ya existe TikTok, existe YouTube, existe Facebook, Twitter, bueno, anteriormente Twitter se llama X ya, Instagram, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que girar eso. Entonces, ¿cómo hay que escribir esos antecedentes de investigación? Se hace referencia justamente a las investigaciones anteriores, se relaciona con los objetivos de investigación. La cantidad de palabras depende de los parámetros establecidos entre de pronto las personas que estén asesorando el proyecto y ustedes, o ustedes también pueden tomar la decisión. Tratar de ser lo más concisos, tampoco quedarse dando vueltas y vueltas y vueltas. Ser preciso, no ser ambiguo, es un léxico formal especializado, o sea, en los antecedentes, usted puede decir, no, niño, ¿cómo le parece que estoy averiguando? Y la verdad es que esos antecedentes son como medio bacanos, porque es que estoy mirando que hice una cosa por allá y que eso no, no, porque estamos hablando de investigación. Nosotros tenemos que utilizar en ese sentido léxico formal y especializado en los antecedentes, es decir, ya tenemos que hablar en otro nivel. No siendo pues despectivo en la forma en que hablé, sino que exige otro nivel de habla. Y también pues se pueden encontrar antecedentes de campo y teóricos. Entonces normalmente se hace, digamos como tal, cuando usted va a nombrar un antecedente, qué trabajo consultó, qué artículo, qué tesis de grado, qué artículo de investigación, qué fuentes citó, quiénes fueron esos autores, en qué año y una pequeña reseña de lo que se encontró en esa investigación y ese aporte que hizo, digamos, y que le va a servir también a su proyecto. Entonces, digamos que ahí es la idea en que ustedes parten en hacer los respectivos antecedentes de investigación. Entonces, aquí ya los tenemos. Pasaremos al problema identificado, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber justamente cuál es el problema que usted plantea resolver
con su propuesta de investigación. Yo no puedo hacer una investigación que no me resuelva nada. Que es cualitativa. Entonces, seguramente el problema identificado será que no están caracterizados, por ejemplo, eh, las características socioemocionales de los colombianos. Pues hay un problema, porque quizás con esos elementos socioculturales pudiese yo tomar algún tipo, digamos, de decisión, los gobiernos locales, el nacional, el local, pudiesen tomar, departamental, pudiesen tomar decisiones con base en esas caracterizaciones, saber realmente qué es lo que la gente quiere y cómo se comporta la gente ante cierto tipo de situaciones. Entonces aquí se tiene que ser muy contundente en qué problema es el que yo identifiqué y que pretendo solucionar con mi proyecto de investigación. Si yo no encuentro un problema, no hay investigación. Las investigaciones justamente salen para poder identificar, tras haber identificado un problema. Entonces, ahí lo tenemos en ese sentido. Luego viene la pregunta de investigación. Entonces, vamos a mirar cómo podemos construir una buena pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación normalmente, digamos que es lo más difícil, pero es quizás la arteria principal de nuestra propuesta de investigación. Justamente nos permite esclarecer el problema que vamos a resolver, que nos va a permitir, digamos, mantener un propósito. ¿Qué es lo primero que les hago la recomendación antes de continuar leyendo acá? La respuesta a la pregunta de investigación no puede ser sí, no. Por ejemplo, ¿es posible hacer una campaña de prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira? La respuesta sería sí o no, ¿es posible o no? Pero las preguntas de investigación no tienen esa característica. Entonces, de una vez, ustedes deben saber que eso no es posible, que ustedes no pueden hacer preguntas de investigación cuya respuesta sea sí o sea no. Tienen otras características. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues lo primero que hay que saber es el propósito. Voy a construir algo, voy a evaluar algo, voy a analizar algo, voy a defender una postura, definir si el estudio es cualitativo, cuantitativo. El cuantitativo es el que me da cifras, el cualitativo es el que me da características. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un diseño de un caso clínico. Entonces vamos a mirar cómo podemos, un ejemplo, digamos, de este tipo de preguntas es, ¿cuál es el efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de la uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer de colon? Ahí está muy claro. Primero, la respuesta no es sí o no. Estoy preguntando, ahí claramente la pregunta me está diciendo que voy a investigar sobre los flavonoides aislados de la cáscara de uva y en la otra parte estoy especificando para qué yo necesito saber los efectos. Entonces ahí dice sobre la viabilidad de las células de cáncer de colon. Pero miren que esta pregunta va muy asociado con el título de la propuesta de investigación. Efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer de colon. El objetivo general, que eso ya vamos a hablar o vamos a hablar posteriormente, determinar el efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de la uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer de colon. La hipótesis, lo que yo quiero demostrar. Entonces aquí vendría las preguntas que nosotros podemos hacer, que aquí hay varios ejemplos. ¿Cuáles son las características de, por ejemplo, en el caso del proyecto que yo planteo aquí hipotéticamente,
Yo podría decir cuáles son las características de un, una campaña educativa que permita prevenir o dar la información suficiente para la prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira. No es preguntar si es posible hacerla o no. Esa no puede ser la pregunta de investigación. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las causas? Etcétera. Entonces es importante plantearse esa pregunta de investigación. Normalmente es alguno de estos verbos que les he mostrado acá, cuáles, qué, cómo, y todos ellos, donde yo puedo indicar, o donde la persona que está leyendo la propuesta de investigación puede identificar fácilmente qué se va a hacer y para qué se va a hacer, y todo condensado en una sola pregunta. Entonces, en el que voy a hacer acompañado de un verbo de estos, ¿cuáles son las características de una campaña publicitaria? Ahí ya estoy diciendo que voy a hacer una campaña publicitaria y yo necesito saber las características de la misma. Y la segunda parte es el qué, que permita dar información para la prevención de embarazos adolescentes en la ciudad de Pereira. ¿Qué voy a hacer a manera de pregunta y para qué lo voy a hacer? Eso es lo que se plantea, o eso es lo que me permite a mí plantear la pregunta de investigación. Entonces, este es otro tópico. Venga, que acá este mouse se quedó un poquito pegado sobre lo que ustedes deben hacer. Posteriormente, la población o el conjunto objeto de investigación. Yo les sugiero delimitar la población. Si vamos a hacer la campaña, en el caso mío, de la campaña publicitaria para la prevención del embarazo adolescente, si bien yo he dicho que para la ciudad de Pereira, yo debería delimitar mi público objeto de investigación y pudiese decir que mi objeto de investigación van a ser población adolescente entre X e Y edad del colegio ZZZ. Cogí todo el universo de la ciudad de Pereira y voy a aplicar esa propuesta en un ambiente pequeño. Si funciona, tendré como demostrar que es posible que a campañas, haciéndola ya más grande, se pueden obtener mejores resultados. Pero usted, una propuesta de investigación, una población, usted no la puede tratar de coger de una sola. Usted debe tomar de esa población grande una pequeña muestra. Es que yo voy a hacer un software que me permita llevar Internet hacia todas las comunidades rurales de Colombia. Pero si usted se pone a decir que va a llevarla a todas las zonas rurales de Colombia, pues entonces usted, la población, debería elegir una sola zona, hacer la propuesta, aplicarla y si allá funciona, pues seguramente en las otras también va a funcionar. Eso es lo que uno trata de hacer en el momento en que define ese tipo de poblaciones. Vamos a mirar también entonces el objetivo general. El objetivo general, cuando nosotros hablamos del objetivo, también es lo que busca la investigación. Entonces vamos a mirar justamente cómo se redactan los objetivos de investigación. Entonces normalmente hay algo que se llama la taxonomía de Bloom, que es la que normalmente se utiliza en el momento en que nosotros estamos planteando nuestra investigación, ya sea para plantear el objetivo
general o específico. ¿Qué verbos podemos usar? Los que están acá, dependiendo de lo que vaya a generar mi propuesta de investigación. Sí, es que mi propuesta va a generar conocimiento. Entonces, si tu propuesta va a generar conocimiento, que es similar a recordar información, podemos utilizar los verbos anunciar, bosquejar, citar, contar, copiar, definir, deletrear, decir, etc. Si es para comprender algo, clasificar, comparar, contrastar, convertir, dar ejemplo, describir. Si lo que vamos a hacer es algo aplicado, es decir, coger el conocimiento para generar algo, normalmente lo que hacemos nosotros, investigación aplicada, aplicar, calcular, cambiar, comprobar, computar, contrastar, construir. Normalmente cuando vamos a hacer proyectos, por ejemplo en software, es construir, ejemplificar, ensamblar, fabricar, manipular, modelar. Si lo que vamos a hacer es un análisis, que es dividir el conocimiento en partes, mostrar la relación entre ellas, analizar, asociar, asumir, calcular, categorizar, clasificar. Síntesis, es decir, coger partes separadas y unirlas en una sola. Adaptar, arreglar, cambiar, coleccionar, combinar, compilar, componer, crear, deducir, definir, desarrollar, elaborar, eliminar. Sí, aquí hay una cantidad. Aquí las que están con asterisco, pues son las que se pueden aplicar a otros niveles cognitivos. Voy a descargar de una vez esto porque esta taxonomía de Bloom es bastante buenarda. ¿Sí? La taxonomía de Bloom. Y si los otros ya lo que vamos es a evaluar algo, o sea, nuestra propuesta investigativa es evaluar algo, pues nuestros verbos deberían ser aceptar, aportar, apreciar, aprobar, argumentar, evaluar, etcétera. Estos que están en asterisco significa que no solamente pertenecen a esta categoría, sino que se pudiesen aplicar en otras. Entonces, lo primero que hay que tener claro en esa taxonomía es que yo debo definir el objetivo general. Entonces, ¿cómo redacto un objetivo general? Normalmente es el verbo en infinitivo de esos que les mostré en la taxonomía de Bloom, el objetivo y con qué fin. Verbo en infinitivo, objetivo y finalidad. Verbo en infinitivo, objetivo y finalidad. Se lo repito. Verbo en infinitivo, objetivo y finalidad. ¿Cuántos objetivos generales tiene un proyecto? Uno. Perfecto. Es que yo creo que yo tengo varios objetivos. Uno solo. Solo es un objetivo. En el caso de la propuesta que yo estoy generando, podría ser construir una o desarrollar una campaña publicitaria que permita la prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira para disminuir la tasa de embarazos no deseados en la población de la ciudad de Pereira. El verbo de lo que voy a hacer, con qué objetivo o cuál es el objetivo de esa propuesta y cuál es esa finalidad. Bueno, determinar el grado de la satisfacción de los clientes. ¿Para qué? Para diseñar nuevas estrategias de ventas. Eso es ¿qué es lo importante de los objetivos? Y no solamente en investigación, en la vida misma. Realistas y realizables. Profe, es que mi investigación va orientada a descubrir la vacuna contra la pobreza. ¿En Narnia? ¿En Wakanda? ¿En dónde? Porque creo que en este mundo no sería realizable. O en la Tierra de nunca jamás. Pero creo que en el planeta Tierra difícil. Breves, concisos y claros.
no den vueltas. Es que hay gente que da más vueltas que un desvelado para plantear un objetivo. Y voy a construir una aplicación móvil que permita determinar si una persona que se encuentra dormida y después se levanta a medianoche está en la capacidad de volverse a quedar dormida y que pueda monitorear su... Largo, mano, ¿no? Preciso. Que para eso están los otros ítems de investigación. Apuntados a logros, tienen que ser medibles. Si yo dije que voy a construir una propuesta, o si voy a decir que voy a construir una campaña, o voy a desarrollar una campaña publicitaria, lo primero que va a hacer un evaluador es, cuando se acabe el proyecto, que me aprobaron un poco de plata, va a decir, muéstreme la campaña publicitaria que hizo, a ver si cumplió con el objetivo. Todos los proyectos en la parte de investigación normalmente están asociadas con cumplimiento de metas, sean los objetivos generales o específicos, es decir, deben medirse. Si usted no puede medir un objetivo, no debe poner. ¿Qué sé yo? A ver, no medible, no medible. Es que a veces es tan difícil de sacar unos contraejemplos, digamos uno que ya empezó a acostumbrarse un poco a no usar eso, pero así cosas que me hayan llegado que no sean cuantificables. Incrementar la productividad en la organización. Y lo vas a hacer. ¿Y cómo vas a medir eso? Aumentar el nivel de felicidad de los empleados de la empresa XYZ. ¿Cómo mides la felicidad? A ver, contame. Me gustaría conocer. ¿Tienes un felicidómetro? No creo. No lo creo, carnal. No lo creo. No, mi cuerito, eso no es así. Y se redactan en tercera persona y no y de modo impersonal. Tercera persona, forma neutral. Tenemos un objetivo solo que es el general. Ahora, ¿cuáles son los específicos? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es como la especie de paso a paso que yo debo hacer para obtener mi objetivo general. Entonces, por ejemplo, si mi investigación fuera una receta de cocina, el objetivo principal es preparar un sancocho. El objetivo, preparar el verbo. Un sancocho, objetivo, que permita satisfacer las necesidades de almuerzo de las personas que van a ir a la fiesta de 15 años de mi sobrina. Ahora, ¿cómo? Ese es el principal. ¿Cómo cumplo yo ese objetivo de preparar el sancocho? Pues lo primero que hay que hacer es planear o determinar determinar los ingredientes necesarios para la preparación del mejor de un sancocho. Tengo que determinar eso. ¿Qué tal que yo al sancocho le termine metiendo pastas o espaguetis o le meta lentejas o frijoles entre el sancocho? Puede que la investigación me dé eso, pero ¿qué otro? Después de que determino yo los ingredientes, tengo que saber o establecer el número de personas invitadas a la sancochada para, bueno, hasta ahí. Siguiente, determinar la cantidad de ingredientes a adquirir y su costo para la realización del sancocho con base en el número de invitados
y la investigación previamente realizada. Ya entonces, ya sé que quiero que vaya el sancocho. ¿Cuántas personas van a ir? Entonces, ¿qué tengo que comprar exactamente? Cuarto, vamos a mirar acá. Describir la, describir la preparación del sancocho de acuerdo a los ingredientes adquiridos con base en el análisis realizado. Entonces ya ahí estoy describiendo cómo voy a hacer el sancocho. Luego, ya después de eso, pues ya no puedo decir otra vez preparar el sancocho porque ya ese es el general. Y yo pudiese decir así, es decir, establecí los pasos necesarios para construir mi sancocho. Entonces ya no hablemos de sancocho porque es viernes en la noche y empieza a hacer hambre. Hablemos de investigación. Tengo mi objetivo. Mi propuesta de investigación, desarrollar una campaña publicitaria para la prevención que permita disminuir los índices de embarazo adolescente en la ciudad de Pereira. Objetivos específicos. Diseñar un instrumento de evaluación que me permita caracterizar la población. O sea, lo primero que tengo que saber es, bueno, esa población, ¿qué piensa de eso? ¿Qué sabe o qué no sabe de eso? Segundo, diseñar la campaña publicitaria de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis. No, el paso a paso que yo debo hacer para llegar a mi objetivo general. Pero entonces en este formato me dice, tengo que plantearme un objetivo, qué actividad debo hacer para lograr mi objetivo, qué recursos necesito, qué resultados espero y qué producto voy a entregar. Eso lo deben diligenciar ustedes acá. Entonces, digamos que voy a dejar aquí porque esto lo vamos a desarrollar en las próximas dos sesiones. Entonces, digamos que cuál es la meta. Deberían ustedes tener desarrollado para la próxima semana ya acá. Recuerden ir alimentando este señor, ir construyendo la encuesta. Si quieren, vayan aplicando, vayan analizándola e interpreten los resultados. Entonces, digamos que de esa manera es que nosotros vamos a construir nuestro proyecto. Entonces, pues he dejado de compartir la pantalla para abrir el espacio a dudas e inquietudes de lo que hemos socializado hasta el momento. Estimados Cristian, Emily, Harold, Jessica, ¿tienen alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de plantear? Por lo menos si están despiertos. Son preguntas que no me dejan dormir en la noche. Muchísimas gracias, Harold. Él me indica que no tiene pregunta. Emily, Jessica, ¿entendieron? ¿Quedó claro, muchachos? Bueno, señoritos, nuevamente, pues agradecerles este espacio que me regalaron. Ustedes cuatro, Cristian, Jessica, Harold y Emily. Y a quienes vean posteriormente este video, pues también darle las gracias por aguantarme mis chistecitos. Que a veces, yo sé que yo ya no maduro ni envolviéndome en papel periódico, pero digamos que tratamos de amenizar un poco, porque pues de todas maneras a veces estos temas se hacen un poco densos y pues sé que a veces pueden ser un poco pesados, pero espero y aspiro que por lo menos hayan entendido
y entiendan como el propósito de por qué tenemos que ver investigación en un tecnólogo. Es que ustedes también van a trabajar en empresa y ustedes tienen que hacer propuestas. No, puede ser que no necesariamente tenga que ver de investigación, pero sí de producto y similares, y a veces nos cuesta, o a veces uno ve también que hacen unas propuestas que nada que ver con la realidad. Adicionalmente, más adelante ustedes se van a dar cuenta, y yo creo que ya lo saben, en algún momento con proyectos CENOVA, obviamente previamente aprobados, proyectos de investigación o propuestas de investigación, en algún momento usted pudiese optar por su título tecnólogo en vez de hacer las prácticas, especialmente aquellas personas que no o que ya han realizado o hayan tenido contrato de aprendizaje. Recuerden que el contrato de aprendizaje solamente puede ser una vez en toda la vida. Yo no he tenido contrato de aprendizaje. Sí. Bueno, señores, no es más. Son las 7:47 de la noche. Ahorita tengo otra sesión en línea con otro grupo. Entonces, siendo las 7:48 de la noche del día de hoy, doy por finalizada esta sesión en línea relacionada con la actividad de propuesta de investigación. Agradezco a todos ustedes quienes están en sala su presencia y a quienes me vean posteriormente, también darles mis agradecimientos. Un saludo para todos y una feliz noche. Hasta pronto.